el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un gusto compartir con ustedes. ¿Compartir qué? Compartir la fe. Compartir la luz, la gracia, el regalo. Tantas bondades que Dios nos concede. Hoy en particular vamos a hablar de aquellas cosas que pueden bloquear nuestra vida. La vida, especialmente la vida cristiana, está llamada a ser una peregrinación, un caminar. Pero a veces, aunque uno haya tenido incluso una cierta religiosidad, una cierta devoción, y aunque haya tenido momentos de cierta intensidad, de cierta luz, a veces uno se estanca. Y ese es el fenómeno que queremos estudiar un poco en esta meditación. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la mediocridad o el estancamiento llegan a nuestra vida? ¿Por qué sucede que incluso después de haber tenido experiencias fuertes de fe y de haber avanzado un poco, llega un momento en el que más bien nos vamos rutinizando o nos vamos cansando o vamos perdiendo interés, o también otras cosas ocupan el primer lugar en nuestra vida y entonces sentimos que no avanzamos, o a veces ni siquiera lo sentimos. Simplemente estamos ahí como detenidos y quizás alguna circunstancia nos muestra que estamos cortos en la fe. Eso también sucede. Por ejemplo, cuando llega una dificultad muy grande y uno se da cuenta que carece de los recursos interiores para enfrentarla. Y esa dificultad grande puede ser la propia muerte que se anuncia cercana, o puede ser una quiebra, o puede ser una traición, o puede ser también una enfermedad. Y ahí se da uno cuenta que los recursos interiores están cortos. Como diríamos, está uno sin fondos en el banco. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nuestra vida llega a detenerse? Es un fenómeno muy interesante y yo creo que este es un tiempo muy bueno para analizarlo, porque diríamos que estamos en una época normal del año, no hay nada demasiado especial para celebrar o que sea una celebración, digamos, social demasiado grande. No estamos ni en Navidad ni en Semana Santa. El tiempo de vacaciones, pues tampoco estamos en vacaciones. Es una de esas etapas del año que son como tiempos relativamente normales. Y es un buen tiempo entonces para hacernos esta clase de preguntas. ¿Por qué a veces uno se detiene, a veces uno se bloquea o se estanca? Es algo que yo me he preguntado con motivo de ver personas que asisten a grupos de oración, personas que asisten a muchos retiros, personas que incluso tienen, por ejemplo, una buena literatura cristiana, católica en su casa, tienen imágenes muy bonitas, tienen música muy bonita y sin embargo están detenidos, están bloqueados. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos frena? Resulta que los frenos son muchos. Algunos son más conocidos o más aparentes que otros, pero yo creo que casi todos pasamos por esa experiencia. Yo creo que el ejemplo más típico es el de el pecado que uno repite. La repetición de un mismo pecado hace que uno sienta como una sensación de frustración. No estoy avanzando. Luego pues está también otro ejemplo para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Está el caso de la persona que tiene una herida, tiene un resentimiento y sabe que no la suelta, no la puede soltar. Está ahí ese resentimiento. Están también los complejos que uno tiene. Hay personas que tienen complejos de distintas naturalezas. Siempre se habla del complejo de culpa y del complejo de inferioridad, pero hay muchos otros complejos, son como aprisionamientos de la mente.
y tenemos nuestros complejos y esos complejos nos condicionan mucho. Uno llega al momento en el que se pregunta si es posible llevar una vida humana y una vida cristiana en la cual uno esté libre de toda esa clase de ataduras, en la cual uno pueda decir, bueno, esas limitaciones han quedado atrás y realmente se puede crecer. Yo creo que cada uno alcanza a presentir que si se lograra ese crecimiento, pues Dios debe tener nuevas promesas para nosotros. Nuestro Dios es un Dios inagotable, nuestro Dios es un Dios lleno de bondad. La vida de Dios no termina nunca, entonces ¿por qué nosotros sí terminamos de crecer? Incluso hay personas que abandonan sus prácticas, hay mucha gente que abandona sus grupos de oración y luego dicen, sí, yo estuve en eso, yo estuve en esos grupos, yo estuve en esos retiros, pero todo en un lenguaje tiempo pasado. Yo estuve en eso, yo conocí eso, pero eso quedó atrás. Y lo que tienen ahora no es mejor que lo que tenían, sino simplemente pasaron por la época de los retiros espirituales, pasaron por la época de los grupos de oración, pasaron por la época, qué sé yo, de algún predicador o sacerdote que llamaba la atención y que convocaba muchísimo, pasaron por esa experiencia, pero eso quedó atrás. Y sería muy bueno preguntarnos por qué quedan atrás esas experiencias. ¿Dónde está? Yo creo que Dios nos hace esa pregunta, ¿dónde está el amor primero? Esa pregunta se encuentra implícita en el libro del Apocalipsis, donde Dios nos invita a eso. Mira de dónde caíste, arrepiéntete, vuelve al amor primero. Bueno, entonces ese es el enunciado general del tema. Queremos ver qué se puede hacer, queremos ver cómo se puede diagnosticar esta clase de estancamiento que tiene unas consecuencias funestas para la iglesia, funestas para la comunidad de creyentes. ¿Por qué? Porque resulta que si miramos a la iglesia, no solamente, claro, como la jerarquía, sino iglesia, todos nosotros, si nos miramos como iglesia, la gente que está, digamos, más adelantada es la gente que precisamente ha tenido esta clase de experiencias. Pero si la gente que tiene una experiencia de conversión, una experiencia de crecimiento y tiene una cierta formación, se da de baja como miembro activo, quiere decir que la iglesia masivamente está perdiendo sus mejores miembros. Está perdiendo, por lo menos en el laicado y seguramente también en el sacerdocio y la vida religiosa, está perdiendo muchos de sus miembros más interesantes, los mejor preparados. Imaginémonos lo que sería en un país que toda la gente que tiene la oportunidad, y sabemos que es solo un porcentaje limitado, que toda la gente que tiene la oportunidad de hacer especializaciones, incluso de estudiar una carrera universitaria, decidiera archivar sus estudios, guardar sus títulos y jamás ejercer su profesión. Imaginémonos el costo que implicaría para un país que las personas que más han recibido sean las personas que se dan de baja. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Resulta que, por lo menos aquí en nuestro país, aquí en Colombia, hay una cantidad de gente que por oleadas ha despertado a la fe. Y han tenido experiencias, y han tenido una formación, y han recibido mucho. Pero luego, silenciosamente se dan de baja. Se retiran, se jubilan de la práctica de la fe, limitándose, retrayéndose, casi escondiéndose y dedicándose únicamente a lo mínimo, tal vez su misa cada 8 días, algunas oraciones personales, alguna confesión, pero como miembros activos, como miembros que tendrían que marcar una diferencia, se han dado de baja. Y eso es gravísimo, porque repito, ¿cuál sería el costo en el caso de un país que eso sucediera con la gente que tiene más preparación? Con esto estoy destacando la importancia de este tema y estoy destacando también el costo que estamos pagando por esa clase de situación. Porque entonces, ¿cuáles son las oleadas de conversión que ha habido aquí en la iglesia? Mire, cuando el Foyer de Charité y el padre Fernando Umaña, que muchos de ustedes tal vez conocen, ha habido una cantidad de gente. El Foyer de Charité por periodos se pone de moda.
y va la gente y tiene conversiones y no sé. Bueno, ¿dónde están esos convertidos trabajando? ¿Dónde están? Pero que estén trabajando. ¿Trabajar qué significa? Difundiendo la experiencia del encuentro con Jesús. ¿Dónde están esas personas? Yo no digo que se hayan vuelto perversos criminales, pero muchos de ellos se dieron de baja, es decir, tuvieron su etapa bonita, su retiro bonito, recuerdan con mucho cariño al gran predicador que conocieron allá, seguramente el Padre Fernando para la gran mayoría, y ya, ahí quedó. ¿Dónde están esas personas? Luego, con motivo de manifestaciones marianas, ese es todo un capítulo en la historia reciente de la Iglesia Católica en Colombia. ¿Dónde está la gente de Pereira? ¿Dónde están esas personas? Y hubo una cantidad de gente que volvió a la fe, pero en una oleada de gente que volvió a la fe a través de eso. Muchísima gente volvió a la práctica religiosa a través de la renovación carismática, a través de las revelaciones o inspiraciones o visiones o locuciones de Carolina Name y la otra Carolina, las famosas Carolinas. Mucha gente volvió a la fe. ¿Dónde están esas personas? Algunas de esas personas se han consolidado en un cierto servicio. Eso es verdad, o sea, yo tampoco estoy diciendo que no quede nadie. No, indudablemente la obra del Fallé ha seguido creciendo, la renovación carismática ha seguido creciendo, pero la sensación que uno tiene es que la gran mayoría de las personas, después de un buen comienzo, después de una gran efervescencia, archivan un poco esto. Y uno dice, ¿qué pasó con la alegría? ¿Qué pasó con el amor? ¿En qué momento se traspapeló la buena noticia de Jesús? Quedó por allá en un archivo. Este amigo que les habla vivió ya esa experiencia, o tal vez la he vivido varias veces. Cuando yo estaba muy joven, tenía 15 años, yo tuve el primer llamado al sacerdocio. Pero después de ese fervor inicial, yo también metí al archivo mi primer llamado al sacerdocio. Tuvo que venir una especie de resurrección de ese llamado, y a través de ese segundo llamado fue como eventualmente di el paso hacia la vida religiosa y hacia el sacerdocio. Es decir, que estoy hablando también por experiencia propia. Uno puede pensar que esto lo veía Jesús ya en su tiempo, porque en la parábola del sembrador él nos habla de esos distintos terrenos, y es muy fácil reconocerse uno, sobre todo en esos dos terrenos, el de poca tierra, poca profundidad, y el de las zarzas. Es decir, que ya Jesús diagnosticó este problema, ya Jesús lo vio venir, ya Jesús vio que algunos de nosotros recibimos con entusiasmo la palabra, pero tenemos muy poquito suelo. Entonces es la semilla que brota inmediatamente, pero claro, apenas sale el sol, una semilla que no tiene ninguna profundidad es una planta que está condenada a morir. Y Jesús también nos habló de esas otras semillas que caen entre zarzas y que empiezan a crecer, pero luego las zarzas crecen más y ahogan y ahogan y ahogan a la semilla. Y eso también pasa, uno también ve que eso nos sucede a nosotros. Uno en ciertos momentos de fervor y como de lucidez espiritual, uno dice, Dios tiene que ser lo primero, sí, Dios tiene que ser lo primero. Pero luego van creciendo tantas cosas, hay que responder a tantas exigencias, hay tantas expectativas del mundo que lo rodea a uno, siempre hay tanto que hacer y hay que quedar bien con tantas personas que lo de Dios va quedando así, achicado, reducido a su mínima expresión. Muchos seguramente nos reconocemos en esas dos experiencias, la experiencia de una cierta superficialidad y la experiencia de que nuestra vida espiritual se ahoga en medio de muchas cosas. Sabiendo que este es un tema que nos interesa, creo que a todos, sabiendo que este es un tema que tiene un costo inmenso para la iglesia, pero inmenso, porque estamos perdiendo los mejores miembros de la iglesia. Esa es la realidad, los mejores, los que deberían estar liderando, los que deberían estar acompañando, los que deberían estar expandiendo la noticia, están hoy, muchos, la gran mayoría, esa es mi apreciación, la gran mayoría están felizmente retirados con una disculpa, y me perdonan que utilice la palabra disculpa, y es, bueno, yo desde mi rincón estoy ayudando, y su ayuda es una especie de egoísmo extendido, el egoísmo extendido al ámbito de la pareja o la familia.
porque ese es un egoísmo. Es decir, nosotros nos sustraemos de la responsabilidad social, nos sustraemos de la responsabilidad eclesial y decimos, bueno, al fin y al cabo, yo con mi familia, ahí estoy haciendo, ese es mi lugar, esa es mi obra. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esa respuesta? Porque resulta que nosotros somos muchas cosas al tiempo. Uno es persona y uno es pareja, para los que son pareja, y uno es familia, pero uno también es ciudadano, ¿cierto? Uno no le puede decir al Estado colombiano, señor, yo no voy a pagar impuestos porque es que yo pago todo al señor de la esquina, al de la tienda de la esquina, yo pago todo en el supermercado. No, el Estado dice, usted tiene que pagarle al de la tienda, y tiene que pagarle al de la otra tienda, y tiene que pagarme a mí, porque usted recibe no solo de la tienda y de la tienda, sino que recibe de mí, que soy el Estado, y sin el Estado no existen carreteras, y sin el Estado no existen servicios públicos, y etcétera. Entonces usted tiene que pagarme también a mí. Los niveles de responsabilidad son muchos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando la gente se recluye en el ámbito familiar? Que entonces, ¿quién se va a ocupar de lo social? Si cada ilustre señora está metida únicamente en su casa, ¿qué vamos a hacer con los niños que no tienen casa? Si cada señora está diciendo, bueno, mis hijitos están bien. Sí, señora, sus hijitos están bien. Y los hijitos que no están bien, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces tenemos todos una responsabilidad social. Y lo mismo pasa en la iglesia. Nosotros decimos, bueno, yo traté de formar o yo trato de formar a mis hijos lo mejor que puedo. Ya con eso yo cumplo. No. Y los que no tienen quien les evangelice. Entonces tenemos que despertar a la responsabilidad social y a la responsabilidad eclesial. Eso de que yo me encierro en mi casa y que yo en mi casa estoy haciendo lo mío, eso no puede ser. Eso no puede ser, porque resulta que hay problemas que no son solamente de esta casa o de esta casa, sino que hay problemas transversales que atraviesan todas las casas. Y ahí es donde tenemos una grave falencia, tanto social como eclesial. Resulta que nosotros, yo no sé en la terminología de este cómico Andrés López, yo no sé qué generación seremos, pero nosotros, en todo caso, somos una generación terriblemente desprovista para lo social y para lo eclesial y para lo comunitario en general. Somos, dicho con otro lenguaje, y me perdonarán que hable así, somos la generación del egoísmo. La generación de que a mis hijos las cosas les salgan bien, que a mí las cosas me salgan bien, y que luego ellos eduquen a sus hijos para que las cosas les salgan bien. Y mientras las cosas salen bien, todo está bien. Pero, ¿y qué va a pasar con aquellos a los que las cosas le están saliendo mal? Sí, que a tus hijos y a mi familia las cosas nos salgan bien, y a los que las cosas le están saliendo mal. Entonces, aquellos a los que las cosas les están saliendo mal están siendo capitalizados por otros sistemas. Y ante eso nuestra única respuesta es decir, ¡qué horror! Lo que está sucediendo. Pues no es ningún error. Es la consecuencia natural de tu egoísmo y mi egoísmo y el de todos. Si tú tienes tus hijos bien y tu amiga tiene los hijos bien y la otra tiene los hijos bien, pero resulta que por cada 4 familias que tienen sus hijos bien, hay 78 familias que tienen los hijos mal, esas 78 familias están produciendo una presión social que un día va a hacer la vida imposible a tus hijos. Entonces el día que atracan a tus hijos, y perdón que sé que esto es doloroso, pero a mí ya me han atracado 2 veces, ¿cierto? Y en mi familia a todos nos han atracado, a todos. El día que atracan a mi abuelita, el día que atracan y le amenazan con un puñal a mi papá, ese día yo digo, ¿pero a dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar a donde tenemos que llegar, porque resulta que cada una de las 4 familias que tienen los hijos bien se olvidó de las 78 familias que tienen los hijos mal, y esos niños también existen, y esos niños también crecen, comen, piensan, y esos niños también se resienten, y ahí vienen las consecuencias. Entonces, somos la generación, pienso yo que en general, hablando así un poco a lo ancho, y por supuesto que con cierta injusticia, porque toda generalización es una injusticia, somos la generación del egoísmo. Y la generación de un egoísmo voluntario, de un egoísmo que no quiere despertar. Porque lo primero que uno le dice,
O sea, yo les miro a ustedes las caritas y todas ustedes son buenas personas. Yo miro las caras y digo, es decir, aquí veo uno gente que es buena gente, buenas personas. Pero ¿cuál es el grave problema? Que se nos olvidó que hay que ser buenas personas no solo aquí en el ámbito nuestro, sino que hay que ser buenas personas transversalmente. Si los problemas son transversales, es decir, si ocupan no únicamente esta y esta y esta casa, sino todas, pues las soluciones también tienen que ser todas. No nos formaron para eso, no nos formaron para eso. Mis papás, que son unos héroes, yo los admiro, probablemente son unos santos o casi unos santos. Mis papás eran de la mentalidad absoluta. Usted crezca, mijo, estudie bien, fórmese bien, tenga su carrera, haga su hogar. Yo no me acuerdo de haberle oído a mis papás una palabra clara de responsabilidad social. Mire la denuncia que estoy haciendo. Yo no me acuerdo de haberle oído a mis papás algo que fuera más o menos de este tono. Preocúpate no solo que a ti te salgan bien, sino hazte siempre la pregunta de por qué a otros las cosas les salen mal. Eso nunca me lo dijeron. Eso lo aprendí de los atracos, lo aprendí del confesionario, lo aprendí de ver gente llorando, lo aprendí de ir a barrios de invasión. Ahí aprendí, hay una cantidad de gente a la que las cosas le están saliendo mal. La solución más fácil es la solución de son unos perezosos, son unos irresponsables, se lo merecen. Yo me merezco que me vaya bien, ellos se merecen que les vaya mal. Pero cuanto más va conociendo uno realidades sociales, uno va diciendo, no es tan fácil vivir allá, no es tan fácil que a ellos les pase eso, no es tan fácil. Y esto que digo del terreno económico y del terreno social, hay que decirlo también del terreno espiritual. Los papás, las mamás preocupados de dar una formación moral alta a sus hijos y una formación espiritual, que sus hijos sean espirituales, que sean devotos, que por lo menos tengan la misa cada 8 días. ¿Cuáles son los papás que han invitado a los hijos? Vaya, mijo, predique, comparta su fe. ¿A quién le compartiste la fe esta semana? ¿Dónde están las casas en que se hace esa pregunta? Esa pregunta se pronuncia así, mira, ¿a quién le compartiste tu fe esta semana? Y hay una cantidad de papás buenos, pero buenos. Entre esos creo yo que puedo contar a los míos. Papás buenos, que jamás, a ellos nunca les pasó por la cabeza hacer esa pregunta. Nunca la hicieron, a mí nunca me la hicieron. Las preocupaciones eran que tú seas un hombre de bien y pues que tengas tus prácticas religiosas las correctas, las que deben ser. Entonces también en lo espiritual pasa lo mismo. Resulta que en la evangelización es que mi hijo haga bien su primera comunión, ¿cierto? Que tenga los valores, que tenga ese... Y los que no están recibiendo eso, para dar el salto de este ámbito doméstico en el que uno se siente a gusto, al ámbito social, al ámbito eclesial, al mundo, para dar ese salto, ahí es donde se necesita gente cualificada. Ahí es donde se necesitan los que han tenido experiencia de Dios, experiencia de fe. Ahí es donde se necesitan. Y ahí es donde ellos se dan de baja. Y ahí es donde ellos dicen, no, pues, yo pues para ponerme en esas tampoco, porque es que la gente tampoco quiere recibir. Es que la gente tampoco está para eso. ¿Ves? Entonces, en el plano espiritual hacemos lo mismo que en el plano económico. En el plano económico ellos son unos perezosos, en el plano espiritual ellos no quieren recibir. Y en ambos casos yo me puedo recluir, yo me puedo jubilar, yo me puedo retirar. Y en el ámbito de mis pequeños intereses, ahí me quedo. Pero resulta que hay una ley, que no es la ley del embudo, sino la ley del tubo, de la cual yo hablo con alguna frecuencia. La ley del tubo es que si un tubo se tapa, deja de ser tubo. Esa es toda la ley del tubo. La ley del tubo es que si el tubo no deja pasar agua, entonces ya no es un tubo, sino que es agua detenida. Y el agua detenida, pues, se pudre. Entonces eso es lo que nos ha pasado.
En el momento en el que hemos dejado que el egoísmo llegue a nuestras vidas, en ese momento el tubo se tapa, porque el egoísmo es eso. Yo tranco, cierro. Y cuando yo cierro, el agua de la vida, el agua de Dios llega y se tapa. Entonces lo primero que uno nota es, oye, mi vida está como atascada. El egoísta, aunque sea egoísta, por lo menos se da cuenta de eso. Oye, mi vida está atascada. Yo no puedo negar que esta agua está picha. Eso sí no lo puedo negar. Pero pregúntate por qué está picha. Está picha porque no está circulando. ¿Y no está circulando por qué? Porque tu ámbito es muy pequeño, porque tienes el agua ahí trancada, detenida. Pero no ve que es que la gente no quiere recibir. Además son unos perezosos. Entonces, como ellos son perezosos y la culpa es de ellos, y como ellos no quieren recibir y la culpa es de ellos, entonces yo vuelvo y me recluyo en lo mío. Pero cuando yo vuelvo y me recluyo en lo mío, ¿qué me vuelve a pasar? Que el agua sigue detenida. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa que no crezco? Yo creo que esa ha sido pues la segunda parte de esta reflexión. En esa segunda parte que hemos tratado de mostrar que lo interior, lo psicológico, lo espiritual está conectado con lo exterior, lo social y lo eclesial. No están separados. Y la palabra que une lo interior, lo psicológico y lo espiritual con lo exterior, lo económico y lo eclesial, la palabra que une como una denuncia esas dos cosas es la palabra egoísmo. Pero claro, cuando uno le dicen deje de ser egoísta, uno dice, bueno, debo compartir más con mi esposa. Que deje de ser egoísta, está bien, compartiré con mi esposa y con mis hijos. Que deje de ser egoísta, está bien, le voy a hablar al desgraciado ese de la administración del edificio. Cada vez que lo regañan uno, el egoísmo uno amplía un poquito, pero cada vez amplía con más trabajo, ¿no? Está bien, voy a tratar de saludar al vecino. Pero son unas soluciones. Cuando se piensa en el tamaño de los problemas de un país, cuando se piensa en el tamaño de situaciones que tendremos que afrontar muy pronto, porque estamos sentados no sobre una bomba de tiempo, sino sobre unas bombas de tiempo. Es que no es una. Hoy, por lo menos en mi familia, la gran preocupación que tienen es si Chávez va a declararle la guerra al resto de Latinoamérica, o a Colombia en primer lugar. Pero esa es solo una bomba, esa situación internacional, esa es una. ¿Quién ha dicho que las causas que un día dieron origen a la guerrilla ya se han solucionado? Independientemente de Uribe o no Uribe, ¿quién ha dicho que esas causas ya están solucionadas? Eso no se ha dicho, eso no está claro. Esa es otra bomba que tenemos, es una bomba gravísima. Luego tenemos una generación de jóvenes que están dopados. Espero que en las familias de ustedes sea mejor, pero en la familia mía, los jóvenes que yo conozco en mi familia están profundamente dopados. Es decir, si nosotros somos la generación egoísta, ellos son la generación dopada. No terminan de aterrizar. Es que no... Como decía una amiga mía, es que no conecta, ¿no? Como cuando el internet no conecta, ¿no? Es decir, no sale nada, pantalla en blanco. La gran mayoría de nuestros jóvenes están con pantalla en blanco cuando se hablan estas cosas. Y más o menos la única reacción de ellos es, a mí con tal de que me dejen estudiar, con que me dejen la vida tranquilo, con que no se metan conmigo, ya. Gravísimo, eso es gravísimo. Porque, digamos, nosotros todavía alcanzamos a sentir el escalofrío del, uy, esto está grave. Hay muchos de estos jóvenes que ni siquiera sienten eso, no sienten el escalofrío, están dopados perfectamente. Esa es otra bomba de tiempo. Eso es gravísimo, eso es muy serio. Entonces son varias las bombas de tiempo. Nosotros silenciosamente en el curso de los últimos 40 años pasamos a ser una generación que depende absolutamente para el entretenimiento, la tecnología, el comercio, dependemos completamente de que todo nos llegue enlatado, todo. Hace 40 años, yo tengo 44, cuando yo era niño yo todavía alcancé a conocer que en la familia era normal que los hijos
cultivaran un cierto arte y que tuvieran una cierta capacidad, qué sé yo, con la guitarra, con la flauta, con lo que sea, no para dar conciertos, no se esperaba eso, pero sí para alegrar una reunión. Eso desapareció prácticamente del mundo. Todo el entretenimiento nos llega en MP3, todo el entretenimiento nos llega. Ya cuando uno dice CD lo miran como un dinosaurio. Usted todavía usa eso. Usted tiene que tener un iPod y tiene que tener el aparatico ese donde se pone el iPod y suena. Lo que llaman el dock ese, ¿no? Entonces, si uno no tiene ese aparatico y si no tiene el iPod, ya cuando uno cree que es moderno ya pudiendo pronunciar CD sin titubear. Pues resulta que no, ya, todavía usa CD, qué cosa. Eso es como que uno pronuncia ante un muchacho de los de ahora la palabra disquete. Dígale disquete a un muchacho y el muchacho se frunce inmediatamente. ¿Cómo así que disquete? Disquete es la prehistoria de la prehistoria. ¿Cómo se le ocurre mencionar la palabra disquete? Estamos sentados sobre bombas de tiempo. Lo interior está conectado con lo exterior. Lo psicológico está conectado con lo económico. Lo espiritual está conectado con lo comunitario. No son dos ámbitos diferentes. Y por consiguiente, como están conectados, o se hunden juntos o se salvan juntos. No se puede lograr un auténtico cambio social sin una auténtica renovación espiritual. Pero ahí tenemos una gran dificultad, y es que muchas de estas experiencias espirituales eran profundamente egoístas ellas mismas. Yo tengo un pequeño problema con la Virgen María, les voy a contar. Por lo menos con la Virgen de las Apariciones, la Virgen María de las Apariciones, tenemos ahí una cierta tensión, estamos en conversaciones. ¿Cuál es mi problema con la Virgen? Yo quiero decirles que yo no tengo dificultad en creer en manifestaciones de la Virgen, no tengo ese problema. Ese problema no lo tengo. Pero yo sí creo que en alguna parte del camino o en alguna parte del canal algo falla. Porque resulta que en todas estas manifestaciones marianas recientes, los pecados que resultan denunciados son solo ciertos pecados. Entonces a mí me parece un poco rara la Virgen María que aparece así. No que sea mentira lo que ella está denunciando, sino que me llama mucho la atención que la Virgen María habla de los abusos en la liturgia, en concreto en la Eucaristía. La Virgen María habla de los pecados sexuales. La Virgen María habla en contra del aborto. La Virgen María habla, alguna otra cosa. Pero resulta que yo nunca veo que la Virgen denuncie ningún problema social. ¿Será que ella no se entera de lo que está pasando? ¿Será que las desigualdades, las injusticias, será que tantos niños abusados no le dicen nada a ella? Yo no puedo creer que esa sea la Virgen. Si cualquier ser humano, mucho más las mujeres, siente de inmediato una repugnancia visceral hacia cualquier crimen que afecte a un niño, cualquier mujer que sea normal, siente repugnancia hacia los crímenes contra los niños. Y si es mamá, más todavía, porque inmediatamente una mamá dice, pues tiene que relacionar con su hijo, tiene que relacionar con sus hijos. ¿Cómo es que la Virgen no menciona esos temas? Yo no sé. La culpa no es de la Virgen, estoy seguro, segurísimo. Tampoco estoy dudando de las apariciones, yo no tengo esa duda. Lo que estoy diciendo es que en alguna parte del canal algo pasa y parte del mensaje o parte de la denuncia o parte de lo que el corazón de la Virgen debe estar queriendo decir no nos llega. Y esto lo menciono para decir que en muchas experiencias de conversión ya hay un egoísmo en larva. Ya está larvado un egoísmo. ¿Por qué? Porque ese tipo de pecados, como el pecado del aborto, como el pecado sexual, como el pecado de la falta de oración o de la falta de ayuno, son todos pecados que quedan en el ámbito de la persona o a lo sumo de la pareja o de la familia. Entonces resulta que muchísimos de nuestros católicos que después se dieron de baja,
muchísimos católicos tuvieron experiencias de conversión que ya tenían un egoísmo larvado. ¿Por qué? Porque los únicos pecados que se denunciaban eran pecados así, de ese ámbito. Yo no puedo creer que a la Santísima Virgen María le sea indiferente una cantidad, un clamor de dolor que hay en el mundo hoy por muchas cosas, por muchas. Desde el niño que muere de hambre hasta el niño que es objeto de turismo sexual, hasta el niño que es vendido, y todo eso tiene una conexión económica y todo eso tiene conexiones con redes pavorosas de crimen. Porque eso nunca sale. Repito, yo ni dudo del amor de la Virgen, ni dudo de las apariciones o manifestaciones. Yo pienso es que hay una cierta parte del canal que queda como bloqueada. Así las cosas, y ya que sabemos que lo interior está comunicado con lo exterior, lo psicológico conectado con lo económico, lo espiritual conectado con lo comunitario y eclesial, teniendo esas claridades, ahora sí hablemos de cuáles suelen ser nuestros bloqueos. Después de mencionar los bloqueos, vamos a mencionar pistas de solución, algunas propuestas y pistas, porque esto no puede ser simplemente para que nos reunamos y salgamos de aquí diciendo terrible, espantoso, horroroso y demás adjetivos. No, de aquí tenemos que salir también con alguna pista. Pensemos que es el Señor y la Señora los que nos han reunido esta tarde. Pensemos eso. Pensemos que nos han reunido, o sea, tomemos en serio que tal vez estamos aquí porque Jesús lo quiere. Tomemos en serio que este puede ser un punto de cambio en nuestras vidas. Tomémoslo en serio. Tomemos en serio que no estamos aquí solamente por pasar una tarde. Te aseguro que tú tienes muchos otros lugares donde pasar una tarde. Y yo también. Tomemos en serio que este puede ser un punto de partida. O sea, esto no es simplemente recibir una información. No, este puede ser un punto de partida. Porque evidentemente, si nos hemos dado de baja, como digo yo, si nos hemos sustraído, quizás silenciosamente, quizá inconscientemente, este puede ser el momento en el que digamos presente. Aquí estoy y quiero dar la pelea, quiero ser parte de la solución, porque si no soy parte de la solución, soy recarga y parte del problema. Nuestros bloqueos. Nuestros bloqueos parten fundamentalmente ¿de qué? Lo que hace caminar la vida humana es el amor. El amor es lo que hace caminar la vida humana. El amor es lo que nos hace crecer. El amor es lo que nos rejuvenece. El amor es lo que nos sana. El amor es al mismo tiempo el alimento, la escuela y la medicina. El amor. Entonces todo bloqueo, y este es casi, llamémoslo así, un axioma en este planteamiento, todo bloqueo es una negación del amor. Todo bloqueo. Todo bloqueo es una interrupción en el amor. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que nos tiene bloqueados como personas, como familias o como sociedad? Siempre la pregunta tiene que traducirse en, ¿qué es lo que está frenando mi amor? Y por eso el primer ejercicio que les voy a pedir, que por supuesto no podemos hacer ahora mismo, es, haz el mapa de tu amor. El mapa de tu amor es la ciudad donde tú realmente vives. Créanme que ese es un ejercicio terrible, porque uno termina concluyendo que la ciudad en la que uno vive es así de chiquitica. El mapa de tu amor, haz el mapa de tu amor y luego pregúntate, ¿por qué el mapa de tu amor tiene ese tamaño? ¿En qué momento adquirió ese tamaño? ¿En qué momento renglones inmensos de la población dejaron de significar para ti? ¿En qué momento instituciones, personas, lugares pasaron a ser simplemente paisaje? Se volvieron paisaje. ¿En qué momento se te volvió paisaje la realidad de tantos hermanos y de tantas hermanas? Entonces, para percibir los propios bloqueos,
Lo primero es eso. Y cuando te digo el mapa es, a ver, extiende el mapa. O sea, de veras. Utiliza la tecnología si quieres. Vete a internet y utiliza, por ejemplo, esto de mapas de Google. Vete allá y haz el mapa. ¿Cuáles son las calles por donde yo paso? Pero dibújalas. Estas son mis calles, mis carreras. Aquí es donde yo me reúno, aquí es donde yo voy. Después de que ya hayas hecho ese mapa, dale el zoom out. Es decir, empieza a mirar el conjunto de la ciudad, o el conjunto del país, o el conjunto del mundo. Y hazte esa pregunta. ¿Por qué este es mi mapa? ¿Por qué mi mundo es este mundo y solo este mundo? Esa es la primera pregunta. Cuando uno se hace esta pregunta, entonces entra en lo que mi amiga de Siena es Santa Catalina de Siena, la doctora de la iglesia, lo que la doctora de la iglesia llama el conocimiento de uno mismo. Porque acuérdate lo que decíamos hace unos minutos, la reacción defensiva que uno toma con mayor facilidad es decir, allá están los pobres igual perezosos y allá están los incrédulos igual se la merecen. Entonces, como allá están los incrédulos igual se la merecen y los pobres igual perezosos y yo no puedo hacer nada, entonces yo me quedo donde estoy. Para salir de ese atasco, uno tiene que dejar de mirar en primer lugar con una acusación o un diagnóstico hacia afuera, que el diagnóstico empiece adentro. Eso se llama el conocimiento de uno mismo. Y por eso, como el amor es la fuente, entonces hazte esa pregunta. ¿En qué momento mi amor adquirió estas fronteras? Otro modo de hacer ese ejercicio es el cuadernito. Como macrista tiene ahí su cuadernito. Entonces tú hazte esta pregunta, ¿yo cuántas páginas puedo llenar con personas que se sienten amadas por mí? Ah, fíjate que te hice trampa. Yo no te dije personas que tú amas. Porque claro, cuando a uno le dicen, ¿a quién amo? Oh, yo amo a los niños de África. Yo amo a los esquimales en catecismo. Yo amo a los chinos, no sabe uno si los chinos de la 10ª o los chinos de la China, pero yo amo a los chinos. Ahí uno ama a mucha gente. No, tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Quiénes se sienten amados por mí? No sé ustedes qué digan, pero en muchos casos la respuesta suele ser dramática. Cuando uno empieza, ojalá compren un cuaderno gordo, pero gordo, para que les quepan todos los nombres. Un cuaderno gordo. Y empiece usted, ¿no? Empiece usted. Y esto es una actualización de la predicación medieval. Así se convirtieron San Francisco y Santa Clara y Santa Catalina. Lo que estamos haciendo con estas listas es lo mismo que lo que en esa época se llamaba la meditación sobre la muerte. Porque en el fondo lo que nos estamos preguntando es, el día que yo me muera, ¿a quién le duele? Esa es la pregunta. ¿A quién le duele y por qué le duele? Entonces, haga usted su tablita. Cuando uno hace esa serie de preguntas, uno está empezando en la ciencia maravillosa del conocimiento de uno mismo, que es dejar de tener diagnósticos sobre el universo entero. Ya se sabe que nosotros los colombianos, aunque creo que eso pasa en otros países también, somos expertos en todo. ¿Usted cuándo ha visto un colombiano que se tupa cuando le hacen una pregunta? Todos somos expertos en política internacional, somos expertos en economía, sabemos arreglar el mundo. Somos expertos en diagnóstico exterior, pues pasemos al diagnóstico interior. Te he propuesto 2 ejercicios. El primer ejercicio es, vete al computador, entra a los mapas de Google, mira la ciudad donde vives, vamos a suponer Bogotá, mira la ciudad de Bogotá, acércate a las calles y carreras y señala. Eso tiene ahí un cosito para que uno señale las áreas, ¿no? Entonces tú con el puntero señala, estas son mis áreas, estos son mis lugares, y luego le das un zoom out y empiezas a decir, bueno, ¿y por qué mis áreas son esas? Y ahí te sale todo. Ahí empiezan a salirte miedos. No, pues, ¿cómo se me ocurre a mí ir a tal parte? No, yo no puedo ir. Tal parte de Bogotá vetada para mí. Jamás podré llegar allá, nunca en la vida. ¿Por qué?
porque me hacen esto, ¿eso cómo se llama? Miedo. Yo no estoy diciendo que entonces ahora tú salgas a recorrer las calles del mundo diciendo, aquí que os amo. No, estoy diciendo que hagas estos ejercicios introductorios que son para empezar a romper esa nuez ciega que es el corazón de uno, porque el corazón lo desconocemos, es que desconocemos nuestro propio corazón, vivimos como extranjeros de nuestra propia vida, y eso es gravísimo. Entonces, segundo ejercicio, el cuadernito, y haces la lista. Otra manera, si lo quieres más dramático, es que tú estás allá, ¿no? Cámara funeraria, estás allá reposando profundamente y la gente está firmando el libro de visitas. Entonces tú, en ese libro de visitas, que es el mismo libro gordo donde tú estás escribiendo, en ese libro gordo de visitas tú te haces esta pregunta. ¿A cuáles de esos les duele y por qué les duele? ¿A cuáles les duele y por qué les duele? Ese es otro modo de hacerse esa pregunta. Esa pregunta también significa ¿qué era lo realmente importante en la vida, no? ¿Qué es lo realmente importante en la vida? Y uno se da cuenta que uno le está dando demasiada importancia a algunas cosas que no merecen esa importancia. Uno se da cuenta que está peleando unas batallas que no le tocan a uno. Es impresionante descubrirse uno a sí mismo dando unas peleas. A ver cómo doy un ejemplo. En las familias hay mucha competencia, en muchas familias. Y hay gente que se pasa la vida tratando de demostrarle al papá que sí podía. Tratando de demostrarle a los hijos que sí podía. Tratando de demostrarle al hermano que sí podía. Eso paraliza. Hay gente que se pasa la vida desquitándose. Yo he conocido varias personas así. Se pasan la vida desquitándose. ¿Desquitándose de qué? Pues tuvieron una infancia con algunas carencias emocionales, afectivas o económicas, y de un cierto punto en adelante la fortuna les sonrió. Entonces se pasan la vida demostrándose, una y otra vez demostrándose que sí puedo y que sí puedo. Se parecen a esos varones, a esos hombres que tienen que seguir conquistando mujeres para seguir convenciéndose, hola, sí soy hombre. Pues así hay personas, tanto hombres como mujeres, que se pasan la vida comprando y gastando porque tienen que demostrarse, sí puedo, fíjese que sí puedo, me desquité, me di el gusto, mire que sí me di el gusto, pero el año entrante tiene que darse otro gusto porque yo sí puedo. Es un perpetuo desquitarse con la vida. Por supuesto, si uno está metido en el proyecto de desquitarse con la vida, jamás va a avanzar, porque el desquitarse con la vida no es un acto de amor, es un acto de venganza. La venganza es contraria al amor. Entonces, las personas que pasan la vida desquitándose son personas que están frustradas, detenidas, congeladas en su proceso de amar. Entonces empecemos a enumerar bloqueos específicos. Uno es el desquitarse con la vida. Además, el desquitarse con la vida da una sensación de competitividad o de competencia, a veces competencia desleal, como si la vida fuera una carrera. Y hay gente que está así. Hay gente que no puede disfrutar el carro que tiene porque el vecino ya consiguió otro mejor. No pueden disfrutarlo. Están en competencia, están en carrera, porque tienen que demostrar que sí pueden ganar. La persona que tiene que demostrar es una persona que está cerrada a la experiencia del amor. La persona que tiene que demostrar que sí se puede dar las vacaciones que quiere, que sí se puede hacer el tratamiento de belleza que quiere, que sí puedes entrar al club que quiere, así quede hipotecado hasta el apellido, pero entró al club que quería. Esa persona está cerrada al amor, está cerrada a la experiencia del amor. Y pues ya puede irse a todas las misas y a todos los retiros y oír todas las charlas. Si está en esa experiencia de competencia y de desquite, está cerrada al amor. Otro bloqueo, el famoso bloqueo del resentimiento. Cuando Jesús nos dijo que perdonáramos a nuestros enemigos, no nos propuso algo heroico, nos propuso algo práctico.
Por favor, tome en serio esa frase. La repito. Cuando Jesús nos dijo que perdonáramos a los enemigos, no nos propuso algo heroico, nos propuso algo práctico. Yo resumo, hace poco tuve una homilía sobre este tema en particular, yo resumo la enseñanza de Cristo de esta manera. Ya no le des más poder a tu enemigo. ¿Por qué hay que perdonar al enemigo? Porque no perdonarlo es darle más poder. Perdonar es soltar. Perdonar es dejar a la persona en las únicas manos que saben cómo tratarla, que son las manos de Dios. Perdonar no es desearle ni bien ni mal a la persona, es tirarla, arrojarla, precipitarla en las manos de Dios. Dios sabrá qué hace. Eso es perdonar. Perdonar es soltar, perdonar es liberar. Y ahí es donde viene el famoso proverbio chino: tu enemigo te hirió una vez, tu recuerdo 1000 veces. Es tu recuerdo el que te hace más daño, no tu enemigo. No tu enemigo. Y yo esto se lo he predicado a personas que han pasado por experiencias terribles, incluyendo la violación. ¿Qué día sucedió la tragedia de su violación? Vamos a suponer, 17 de noviembre de 1983. Bueno, ese día usted fue violado o usted fue violada. Si usted sigue aferrado a ese recuerdo, usted sigue violándose. Y si desde el 83 hasta el año en que vamos, que ya son 26 creo, usted lleva 26 años violándose, esa persona la violó una vez, usted lleva 26 años violándose. Entonces perdonar no es heroico, perdonar es práctico. Perdonar es el acto de arrojar en las manos, en las únicas manos que saben qué hacer con la persona. Perdonar no es desear ni grandes bienes ni grandes males. Los grandes bienes uno no los puede desear porque sería hipócrita decir que uno desea grandes bienes. Eventualmente uno puede llegar hasta ese estado y ahí ya está lo heroico. Pero el perdonar, el empezar a perdonar es una cosa eminentemente práctica. ¿Le voy a seguir dando poder a mi enemigo en mi vida? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. De uno está bloqueado. Hay personas que están bloqueadas y aquí viene un punto muy importante. ¿Por qué uno se aferra al pecado? Pues porque el pecado siempre trae ventajas. Así como el drogadicto se aferra a su cachito de marihuana porque le da ventajas, nosotros nos aferramos al resentimiento porque ese es nuestro cachito. Y dirán ustedes, ¿pero qué ventaja puede tener el resentimiento? ¿Sabes qué ventaja tiene? El resentimiento es una caricia del ego. El resentimiento es una caricia que me declara una y otra vez, como yo era la buena y él era el malo, y esa caricia ya, ¿no? Una caricia, esa caricia del ego causa adicción, como muchas otras caricias. Así como hay personas que se acostumbran y se vuelven adictas a acariciar su propio cuerpo, pues hay personas que se acostumbran a acariciar su propio ego. Y una de las maneras de acariciarse el ego es decirse una y otra vez, ve que el malo era él y ve que la buena era yo. Eso es acaricia su ego. Y esa es una adicción que requiere tratamiento como requiere tratamiento la persona que está adicta a acariciar su cuerpo. Nosotros sabemos que cuando una persona se vuelve adicta a acariciar su cuerpo, uno dice, pues algo tiene que andar mal en esa vida, porque pobrecito, pobrecita, si una persona está en esa condición. Bueno, pues eso es lo que vive la persona resentida, es una caricia perpetua al propio ego para repetirse una y otra vez, es que el malo era él, en cambio la buena, yo. Ese es el resentimiento. Todo pecado trae alguna ventaja, todo pecado. ¿Por qué uno se venga de la otra persona? Para restituir el honor, restituir la dignidad, eso es lo que uno dice. Pero en el fondo lo que hay es una afirmación vigorosa del propio yo. Es una afirmación del yo. Yo existo, yo puedo y yo gano. El grande aquí o la grande aquí soy yo. Es una afirmación del yo. Bloqueos. Hay otros bloqueos. Uno de los más insidiosos es la frustración perpetua. A mí me parece que eso es de lo más parecido que hay. Yo no sé si al infierno o por lo menos al purgatorio. Qué cosa tan horrible. ¿A qué llamamos frustración perpetua? Es el acto obstinado de la mente que se aferra a algo que nunca va a ser suyo. A algo que no va a ser su plan. A algo que no va a suceder. Por ejemplo,
Ustedes pueden comprobar el aspecto atlético de mi cuerpo, a pesar de que el hábito lo disimula, es evidente, o sea, están ante un atleta, eso es claro, es claro. Supongamos que yo tomo como razón y centro de mi existencia batir el récord mundial de los 100 metros planos. No había que reírse tanto. Bueno, si yo tomo, ¿cierto? Recientemente este jamaiquino, Bolt, acaba de volver a romper el récord mundial. Algunos científicos dicen que este hombre está cerca de llegar al límite absoluto de la raza humana para los 100 metros planos. Se dice que jamás un ser humano podrá bajar la cifra de 9.40 y pico segundos para los 100 metros planos. Supongamos que yo tomo como centro y razón de mi existencia, como única obsesión de mi vida, mejorar el récord, o sea, con la edad, con textura, antecedentes y figura atlética que tengo, tomar como única razón de mi vida eso. Eso produce una frustración perpetua. Cualquier persona que esté alrededor mío, ¿cierto? Con que me mire un par de veces dice, eso no va a suceder. Eso no va a suceder, no va a suceder. Una vez que uno se da cuenta que algo no va a suceder, ¿qué es lo que debe hacer uno desde un punto de vista psicológico? Uno readapta sus expectativas de acuerdo con la realidad. Eso es lo que uno tiene que hacer. Readaptar expectativas. Entonces yo digo, bueno, por lo menos no podré batir los 100 metros planos, pero quizás sí puedo con entrenamiento darle una vuelta al Parque Simón Bolívar. Y ya uno readaptó sus expectativas y ya ahí queda más o menos tranquilo y ya uno puede, como el anciano Simeón en la Biblia, morir en paz. Ese ejercicio que es mental, que es psicológico y que es también espiritual de readaptación de expectativas, es el paso que algunas personas no logran dar en algunas cosas. Por ejemplo, en el plano afectivo, que es donde es más duro esto, es más cruel esto, es una cosa muy complicada. Ustedes no saben el dolor, sí lo saben, claro que lo saben, y seguro lo saben mejor que yo, el dolor que es ver a una persona que cometió todos los errores posibles, o casi todos, en su matrimonio, en la educación de los hijos, y cuando ya peina canas, o mejor dicho, cuando ya casi todas son canas, dice, es que yo quiero reconstruir mi hogar. Es una cosa muy dura esa. Porque hay veces que uno quiere echar el tiempo de para atrás. Y uno dice, no, es que yo quiero devolverme a cuando mis niños eran pequeños. Y empieza la persona a decir, es que eso es lo único que yo quiero hacer en la vida, es que es lo único que me daría paz. Y yo siento que están diciendo, yo quiero romper los 100 metros planos. Claro, para Dios nada hay imposible, pero hay una frontera entre dejarle los imposibles a Dios y empezar uno a creer que los imposibles tienen que suceder en la vida de uno. Sí, es verdad que puede darse la historia de un papá y una mamá que vivieron sus años de paternidad y de maternidad, los vivieron con irresponsabilidad, los hijos siguieron rumbos retorcidos, y sin embargo las cosas se dan, y ya siendo mayores se reconcilian y se encuentran y se entienden y se aman, y por fin tienen el hogar que nunca tuvieron. Esa historia puede suceder. Estoy seguro que daría para un muy buen guión de película. Pero esa historia es una en no sé cuántos millones. Entonces hay un tema que es muy doloroso y es la readaptación de expectativas. ¿Saben qué grupo social tiene una terrible dificultad con esto? Lo conozco por diálogo directo con los interesados e interesadas. Los homosexuales. Los homosexuales creen, muchos de ellos creen que sí es posible encontrar
la compensación afectiva y la pareja perfecta, y siguen tratando, y siguen tratando, y siguen tratando. Yo no me estoy inventando lo que les voy a decir. El renglón de la población más promiscuo es el renglón de los homosexuales. Son los más promiscuos. No es necesariamente por una excesiva pasión, no. Es porque están intentando una y otra vez. El tiempo promedio de la pareja homosexual es de 18 meses. Eso es lo que dura. Y después de 18 meses, volver a tratar, y volver a tratar, y volver a tratar. Entonces, en estos últimos años, tanto en donde yo vivía en Irlanda como aquí en Colombia, me he encontrado con historias de homosexuales. Y ese es un caso de frustración por imposible. Es decir, la persona considera que sí debe existir en algún lugar, debe existir la persona con la que sí va a haber la complementación. Y uno desde fuera, examinando la historia de la persona y entrando en unos detalles que no es del caso mencionar ahora, uno se da cuenta que ese proyecto no puede funcionar. Por la sencilla razón de que no fuimos hechos así. Es que Dios fue el que nos hizo, no nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Eso no puede funcionar. Pero las personas entonces se empeñan, no, pero espérate que si no fue con este, entonces será con el otro, será que si trato de este modo, será que si vamos al psicólogo, será que si hacemos, será... Y es aferrarse, y es aferrarse, y es aferrarse. Pues bien, esa clase de frustración perpetua, sobre todo en el plano afectivo, mata al amor. No es posible amar en esas condiciones. Mientras la persona está pensando, y aquí ya voy a generalizar no solo la población con tendencia homosexual, sino a todos nosotros. Mientras la persona está diciendo, a mí bastaría que me llegara tal persona y ya yo sería pleno. Es que no pude con la persona que tenía, pero si llegara, ya yo sería perfecto. Eso mata el amor. Mientras uno está esperando, así como dicen, ese dicho existe en varios países, ¿no? Mientras uno está esperando el príncipe, llegan solo sapos, ¿no? Entonces está uno ahí como esperando que sí, que ya casi llega, que ya no falta nada para que llegue. En ese ya casi llega, en ese ya casi llega, te vuelves ciego, te vuelves ciega para el amor. Porque es que el amor, y óyeme esto que te voy a decir, el amor nunca es una realidad solo futura, el amor siempre tiene un presente, el amor siempre existe bendiciendo el presente. Si eso que tú sientes no está bendiciendo tu presente, si eso que tú tienes no está bendiciendo tu presente, no es amor. Entonces yo tengo unos dramas con amigos y con amigas de tendencias homosexuales que para mí son muy dolorosos, porque he aprendido a tener sincero aprecio y cercanía con algunas de estas personas. Y sé que son seres humanos, y sé que sufren, y sé que lloran. Y sé que tratan de ser sinceros. Y con muchos de ellos vamos avanzando en muchos temas interesantes. Y están así, ¿no? Como diciendo, el día que llegue mi pareja, ese día. No, eso no es amor, no llames a eso amor. Si es amor, si fuera amor, estaría ya bendiciendo tu presente. El amor nunca es una hipoteca. El amor nunca es por allá. No, el amor te bendice desde hoy. Si eso que estás viviendo no te está bendiciendo desde hoy, es una trampa. El día que llegue, ¿no? Se parece a esos que están endeudados comprando baloto, ¿no? El día que yo me gane el baloto. Miren, en la familia mía hay de todo. ¿Sí? Un día yo les haría el mapa de mi familia si ellos me dejaran, pero no sería como leal, ¿no? Pero yo solo les cuento que en la familia mía hay de todo. Y en mi familia, como tal vez en otras familias, tenemos casos de esos endeudados. Y entonces, una vez encontraron dos de mis parientes, no se sabe cuál está más endeudado, más complicado, han hecho inversiones al revés. Una situación económica. Y entonces se sientan los dos, estos dos parientes, a hablar cada uno con el otro, ¿qué haría con el baloto? Ay, eso es de llorar, eso es de sacar pañuelo. Es decir, ellos tienen hipotecada la felicidad para cuando llegue. El día llegará, el día del baloto, el día de mi pareja. A mí me da un pesar. Por ejemplo, con una de estas amigas que tiene esta situación de tendencia homosexual, y ella sigue pensando que tal vez
Tal vez en algún bar, porque como ahora hay bares para esa clase de población, ¿no? Tal vez en algún bar me está esperando mi amiga, tal vez en algún sitio, tal vez. Si estuviéramos por allá en la época del romanticismo, de yo no sé qué, Becker, ¿cuál sería? Eso es más de José Asunción Silva, de hecho, pero si estuviéramos en un romanticismo de esa clase, tal vez uno podría pensar, pero es que el romanticismo no es amor, ese romanticismo no es amor. El amor siempre es una bendición para el presente. Lo que no bendice tu presente con el sello de la esperanza y de la gratitud no es amor. Entonces esa clase de esperanzas de que allá algún día sucederá. Y entonces se juntan mis dos parientes, primos o lo que sea, se juntan cada uno a contarle al otro, sí, y yo me compraría una lancha así, y yo pondría una tienda, y yo, ay Dios mío, y uno saca pañuelo y dice, pero ¿qué es esto tan triste? Eso paraliza. Ese es un bloqueo. Entonces fíjate los que hemos mencionado, la venganza, el resentimiento, la falta de perdón, el sueño imposible, todos esos son bloqueos que nosotros tenemos. Hablemos de esperanzas. ¿Qué pistas podemos abrir? Porque hay que abrir pistas. La pista más elemental que nos da Jesús se encuentra en el Sermón de la Montaña y es, mira, tú entra a tu cuarto y cierra la puerta. Jesús es maravilloso. Lo primero es, no hagas depender tu estado de ánimo, tu autoestima, tu futuro de otros. Eso es lo primero. Entra a tu cuarto y cierra la puerta. No hagas depender tu estabilidad emocional, no hagas depender tu autoestima, no hagas depender tu futuro de otros. Jesús dijo, si eres mamá, enciérrate con tus hijos. ¿Dijo eso? No. Dijo, enciérrate con tu esposo. ¿Dijo eso? ¿No? ¿Con la suegra? Entonces, ¿qué dijo? Tú. Y solo tú. Esto cómo es de difícil hacerlo comprender a las personas casadas. Jesús no dijo, os voy a enseñar esto, menos para los casados. No, Jesús dijo para todos, para todos. Entonces, si eres casada, viuda, separada, prometida, novia, no importa cuál sea tu situación afectiva, no importa cuál sea tu situación familiar, no importa cuál sea tu situación económica, Jesús te dice algo. Cierra la puerta. Necesitas soledad, necesitas estar a solas con el que te creó. Es decir, la respuesta jamás te la va a dar el esposo, sea que exista o que no exista. Algunos forzosamente no existen porque murieron. Pero no crea que hay gente que sigue dependiendo del esposo muerto. Eso también sucede. Entonces dice Jesús, cierra la puerta. Tienes que tener, es decir, no empieza la libertad, no se cura el bloqueo si no es así. Lo primero es, cierra la puerta. Que si fuera yo el que dijera eso, diría, cierra la bendita puerta. Hasta que puedas estar a solas. Pero es que tengo que llevarle un tintico a mi esposo. Cuadre sus horarios de tintico y cuadre todos los demás horarios y de caridad, cierre la bendita puerta. Cuando uno por fin logra cerrar la puerta, también a las amigas, porque claro, hay amigas que tienen tendencia a aglutinarse, ¿no? Es la tendencia aglutinante de las amigas. Hay amigas que andan, y las amigas, y para arriba y para abajo las amigas, y pelean y siguen las amigas. Jesús no dijo, entra con tu racimo de amigas, no. Jesús dijo, cierra la puerta. Entonces tú necesitas tiempo sin amigas, necesitas tiempo sin teléfono, sin chat, sin televisor, sin revistas que te cuenten de qué color tiene que ser tu pelo, sin revistas que te cuenten cuáles tienen que ser las medidas de tu cuerpo,
sin revistas que te cuenten qué significa ser mujer. Deja las revistas, deja internet, deja televisión. Incluso diría deja el BlackBerry, ¿no? Pero bueno. Deja. ¿Para qué? Para que puedas descubrir al que te ama. El día que uno no depende ni del papá, ni de la mamá, ni de los hijos, ni del esposo, ni de la esposa, ni de las amigas, ni de los vecinos, ni de nadie, para decir existo. Ese día dio el primer paso en desbloquearse. Ese es el primer paso. Esto es fundamental, fundamental. Segundo paso, también está relacionado con la oración. Jesús nos enseñó, como lo dijo hermosamente un predicador norteamericano, dijo, renuncié a mi puesto de viceencargado del universo. Es decir, el segundo paso es aprende a soltar. Eso es muy difícil, muy difícil. Cada uno de nosotros, de acuerdo con su condición, le cuesta trabajo soltar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, hay hombres que nunca sueltan el negocio, nunca lo sueltan. Debe ser terrible estar casado con un hombre así, yo pienso. Hay hombres que nunca sueltan el negocio, ¿no? Entonces, por eso hay la historia. Yo voy a hacer la representación con usted. Permítame su mano izquierda para hacer una representación. Entonces, hay la historia del esposo que por fin le toma la mano a la esposa, pero en vez de tomar como se supone que se toma la mano, entonces le tomaba la mano así porque consideraba que era como un ratón de computador. No le faltaba sino hacerle clic en los nudillos a la esposa. Hay esposos que nunca sueltan el bendito negocio, o el proyecto en el que están, o la finca que van a comprar, o el no sé, y no lo sueltan, no sueltan el bendito negocio. Así también hay mujeres que nunca sueltan a los hijos, nunca sueltan. Resulta que el hospital fue incapaz de romper el cordón umbilical. No hubo manera, no hubo manera. Yo siento un gran aprecio por las mujeres que son mamás porque, gracias a Dios, he visto las obras de Dios en mi propia madre. Pero son muy chistosas las mamás. Mire, las mamás son lo más gracioso del mundo. Uno les dice, este es el hijo, ¿no? Entonces le dice, esta naranja es el hijo. Le dice uno, mire, entrégale tu hijo a Dios. Entonces ahora usted va a hacer el papel de Dios. Y yo soy la mamá. Le dice uno, entrégale tu hijo a Dios. Y ella lo piensa y lo piensa hasta que alguien dice, está bien, tengo que entregarle mi hijo a Dios. Dios, recíbeme mi hijo. Lo sueltan por 1.3 segundos. Pero de nuevo tienen que estar a cargo. Eso se llama ser viceencargado del universo, ¿no? ¿Qué nos dijo Jesús en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Ahí no dijo, pero si eres mamá, di, hágase tu voluntad en todo el mundo, pero a mis hijos yo los resuelvo. Yo organizo mis hijos. No. Es hágase tu voluntad en todo y en todos. Es hágase tu voluntad en la finca que voy a comprar, en el negocio que tengo entre manos, en el hijito mío, pero es que está tan enfermo, que se haga tu voluntad ahí en el hijo enfermo. Que se haga tu voluntad en el que tiene problemas con la esposa, que se haga tu voluntad, Señor, en la que tiene problemas con el esposo, que se haga tu voluntad. No hay otra manera, es decir, ya Jesús nos mostró el camino. El camino espiritual que nos marca Jesucristo está con la palabra oración en 3 ocasiones. Primera, cuando dice, cierre la bendita puerta, ¿sí? Por un momento independícese. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la gente cierra la puerta, entonces dice, me siento también que le tengo que contar a mi amiga. Entonces ya entró otra vez la amiga. Es una cosa que yo no sé, bueno. Cierre la puerta, esa es una. Segunda, hágase tu voluntad. Eso hay que decirlo. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, haz tu voluntad en la vida de mi esposo. Haz tu voluntad.
Si uno repite, haz tu voluntad, vive mucho mejor y sobre todo, deja vivir, que también es muy importante. Pero no vayan ustedes a creer que solamente las mujeres son las que sufren de esa especie de dependencia o dependencia en reverso, como se llame eso. Mira, es un querer que el otro dependa, esa es la dependencia en reverso, querer que el otro dependa de mí, ¿no? Pero resulta que hay hombres que también así. Entonces una amiga de mi mamá decía que el esposo la despertaba por la noche. Mija. Y ella con ese sueño, después, porque a veces hay trabajo para dormir cuando se tienen muchos años. Ya es difícil conciliar el sueño. Entonces él la despertaba, la sacudía. Después de tanto trabajo para dormirse ella. Mija, ¿usted no tiene como sed? Que lo despierten a uno después de tanto trabajo para dormirse. Suelte, viva y deje vivir. Hágase tu voluntad, eso es clave. Y en tercer lugar, Jesús nos dijo que oráramos y nos dijo, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, en el momento de dificultad, lo primero no es apelar a que yo soy el experto en, yo soy la experta en. No, lo primero es, Dios es el experto. Esto lo digo, yo sé que ustedes ya lo saben, pero esto lo digo porque normalmente lo que uno hace es esto, tengo un problema, entonces trato de resolverlo, o si no, me esfuerzo y lo pienso más, o si no, pujo y vuelvo a tratar, o si no, no duermo y trato de resolverlo, o si no, lo analizo más y lo resuelvo yo, y después de que uno ha puesto el verbo, el sujeto yo, como 80 veces dice uno, está bien, ya voy a rezar. Pero primero uno ha intentado 40 veces uno. Jesús lo que nos dice es, ¿por qué no cambias el orden? Que lo primero sea orar. Tengo una dificultad, lo primero es, Señor, sea lo que sea, esto lo pongo en tus manos, ilumíname qué es lo mejor. No sé ustedes, pero yo cada rato tengo que reprocharme a mí mismo que lo que yo hago es exactamente lo opuesto. Empiezo yo, por mirar cómo hago esto, y cuando ya materialmente no puedo, ay Dios mío, ayúdame. Pero eso se lo digo de número 40, de número 80. Cuando Jesús nos dice que hay que velar y orar, es porque eso tiene que ir primero. Receta breve para desatascar la vida. Los 3 pasajes que hemos dicho. Cierra la puerta, repite, haz tu voluntad y antes de plantear todos tus brillantes análisis, ora. Con esos 3 elementos, ya hay un avance. Y créanme, es un avance significativo, un gran avance. El cuarto punto, que solo lo dejamos enunciado, es este. Como dijimos que hay que luchar contra el egoísmo, hay que asociarse. Después de que sientas que has reconstruido la imagen de Dios en ti, después de que sientas que has reconstruido la presencia de Dios en ti, sí necesitamos asociarnos, sí lo necesitamos. Asociarnos es que formar comunidad, pero comunidad con otros que también estén haciendo esta experiencia y que también sean conscientes de las repercusiones sociales, comunitarias, eclesiales que todo esto tiene. Cuando ya empezamos a hacer comunidad, entonces empezamos a mirar qué lugar encontramos dentro de un cuerpo vivo que se llama la iglesia para servir a otros. Pero ese ya será tema de otra reflexión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.